por la reunión del día de mañana, Señor, con las autoridades de la Municipalidad de Comas, para que podamos hallar gracia y tú permites, Señor, que podamos obtener todos los permisos que se necesitan para poder empezar la construcción. Señor, ponemos este proyecto en tus manos. Ponemos, Señor, para que tú dirijas de principio a fin todo cuanto se va a hacer. Y sobre todo, Señor, que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pueda hacerse en este tiempo. Ahora, al abrir tu palabra, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos hables a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y desafíes a nuestros corazones. Gracias, Señor. Oramos así con gratitud en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Me escuchan bien? No me escuchan bien. No sé si en cabina, por favor, se le puede dar un poquito más. Ahí está mejor, creo, aunque hay un poco de acople, ¿no? Todavía tenemos problemas con este micrófono inalámbrico. Vamos a ver si me escuchan bien ahí. ¿Sí? ¿Mejor? Un poquito mejor, ¿no? Gracias. Tal vez bajarle un poquitito porque escucho un pequeño acople, pero un poquitín, nada más. Bien, hermanos, estamos continuando con nuestro tema sobre las finanzas en la iglesia. Nuestra serie que empezáramos ya hace un par de domingos atrás, sobre el manejo de las finanzas, el manejo del dinero. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en la buena administración de los recursos que Dios pone en nuestras manos y que deben ser usados para la iglesia, para el servicio al Señor, para el ministerio. Entonces, hoy no vamos a hablar de las finanzas en la familia, como ya lo hablamos la semana pasada. Sí vamos a enfocarnos en las finanzas desde la perspectiva del uso para la iglesia del Señor, para el ministerio, etc. Ahora, el mismo principio que nosotros usamos la semana pasada para la buena administración del dinero en el hogar es el que se aplica también cuando hablamos de la buena administración del dinero que Dios nos da, su reino o para la vida de la iglesia. Hay un principio base, que es el que aparecerá a continuación. Dios es el dueño de todas las cosas y todo le pertenece a Él. ¿Puedes decir amén a eso? Dios es el dueño de todas las cosas. Todo lo que Él nos ha entregado, todo lo que Él nos ha dado, le pertenece a Él. Nuestra vida, nuestros talentos, nuestra familia y, por cierto, los recursos económicos que Él ha puesto en nuestras manos también le pertenecen al Señor. Así lo hemos establecido, la palabra del Señor así lo dice, lo hemos recalcado la semana pasada cuando hablamos del tema de las finanzas en el hogar y no es excepción cuando hablamos de las finanzas en relación a la familia. Así que Dios es el dueño de todo, lo dice claramente Primera de Crónicas en el capítulo 29, ¿verdad? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces, este principio que encontramos en la palabra del Señor, que nos lleva a reconocer a Dios como dueño de todas las cosas, se aplica también cuando hablamos de la administración de los recursos económicos y del dinero que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero además hay otros principios bíblicos que deben ser aplicados en la vida de la iglesia y que tienen que ver con la administración del dinero. Como creyentes, como hijos de Dios, tenemos un privilegio. Cada uno de nosotros tiene un tremendo privilegio. Ese privilegio es poder participar en la extensión del reino de Dios. Y participamos en la extensión del reino de Dios no solamente con nuestros dones, no solamente con nuestros talentos,
no solamente siendo obedientes con nuestra vida, sino que participamos también en la extensión del reino de Dios con los recursos económicos, con el dinero, con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Y eso es importante entenderlo. Así que yo quiero compartir en esta tarde ya 4 principios de la palabra del Señor que creo nos harán bien entenderlo, comprenderlos y aplicarlos en nuestra vida. El primer principio es que tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes materiales. La honra al Señor no solamente debe ser de labios, no solamente debe ser con la vida de obediencia, sino que la honra al Señor también debe ser con los bienes que Él ha puesto en nuestras manos. Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y versículo 10 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es un lindo texto de la palabra del Señor. Es un versículo muy apropiado para nuestro tema. El principio es honrar al Señor. Y específicamente se nos dice allí, honra al Señor con tus bienes. Ahora, los bienes aquí es una referencia a todo lo que poseemos, a todo lo material que poseemos. Puede ser tu casa, tu auto, una moto, tu bicicleta, los electrodomésticos que tienes en tu casa, los muebles que tienes en tu casa, un terreno, un negocio, una cuenta corriente, una cuenta de ahorros. Todo lo que poseemos está enfrascado dentro de lo que Proverbios dice, los bienes. Ahora, puede ser mucho o puede ser poco. No estamos hablando aquí de cantidades, no estamos hablando aquí de montos. Todo lo que tenemos, sea abundante o sea poco, todo está llamado a presentarlo delante del Señor para poder honrarle a Él con esos bienes que Él nos ha dado. Se dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias, dice la palabra. La palabra primicias se refiere a lo primero, se refiere a lo más importante, a lo seleccionado, a lo especial. Entonces, cuando la Biblia nos dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias, está hablando de la importancia de poder respetar el principio bíblico que nos lleva a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a honrar a Dios con los bienes, con lo material, sea mucho o sea poco, primicias, lo primero, lo seleccionado para el Señor. Por ejemplo, si tú pones tu casa a disposición de una célula o para empezar una iglesia, estás poniendo a disposición del honrando a Dios materiales, en este caso con tu casa. Si usas tu auto o tu bicicleta o la moto que Dios te ha dado para hacer una visita a un enfermo, para llevar palabra de aliento o evangelizar a una persona, ese transporte lo estás poniendo al servicio del Señor, estás honrando al Señor con ese bien que Dios te ha dado. ¿Me dejo entender? A eso se refiere cuando dice que debemos honrar al Señor con nuestros bienes. Ahora, la palabra también nos dice que debemos honrar con las primicias de todos los frutos. Y eso tiene que ver con lo especial, con lo primero, con lo fundamental. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de las primicias, estamos hablando de aquello que hemos separado para el Señor en primer lugar. Por ejemplo, el judío, cuando presentaba una ofrenda al Señor, no escogía la ovejita que tenía la pierna quebrada, no escogía el carnero más feo, no. Él escogía la mejor oveja. Escogía el carnero más gordo. Y eso lo presentaba al Señor como una ofrenda. Porque Dios pedía que se le entregara la primicia, lo primero, lo más seleccionado, lo mejor para el Señor. El otro día una hermana me dice, pastor, quiero entregarle la primicia de mi negocio. Y el Señor me ha bendecido, así que lo traigo para que usted lo comparta con los pastores. Y nos trajo un rico queso bien grande así, hermoso,
en el concepto de la hermana, esa era la primicia que estaba trayendo para la iglesia, para que en este caso específicamente, porque así lo dijo ella, que los pastores lo puedan aprovechar en su desayuno pastoral de los días martes. Claro que el pastor Wilmer se comió la mitad, pero no importa, pero la otra mitad quedó para el resto de los pastores. Pero fue la primicia que ella trajo para nosotros, para compartir, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de honrar al Señor con nuestros bienes. Ahora, esa exhortación va acompañada del otro texto que aparece en Malaquías, en el capítulo 3, que ustedes también lo conocen, algunos de memoria. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es interesante cuando uno mira estos dos principios de honra, porque ambos principios, tanto el de Proverbios como el de Malaquías, trae consecuencias para aquel que obedece y que honra esos principios. Trae resultados para todo aquel que decide obedecer el principio de honrar al Señor con los bienes. Por ejemplo, en Proverbios se nos dice que si honramos al Señor con los bienes, dice, serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es interesante porque para el judío, tener sus graneros llenos no solamente significaba provisión de parte de Dios para las próximas semanas y los próximos meses, de saber que tenía el granero lleno de comida, sino que para el judío tener el granero lleno significaba recibir la aprobación de Dios y la bendición de Dios. Más allá de la cantidad de poder tener los graneros llenos, para el judío sabía que eso significaba que Dios lo miraba con alegría. Dios aprobaba la vida de ese judío que había sido fiel, honrando al Señor con sus bienes, y por lo tanto ahora sus graneros estaban llenos. Era la alegría del judío de saber que contaba con la aprobación de Dios, con la bendición de Dios. Para él no se trataba de tener mucho grano en su granero. No se trataba de contar con mucha provisión para las próximas semanas. Para él era importante saber y reconocer que Dios lo miraba con alegría. Dios aprobaba a este judío. Ahora dice que los lagares rebosarán de mosto. Los lagares rebosarán de mosto. Ahí tienen ustedes una foto de lo que es un lagar. El lagar era una especie de, no sé cómo llamarle, recipiente, de contenedor, donde el judío pisaba, trituraba la uva o la aceituna o la manzana, que produciría luego la sidra o el mosto que se usaba para la bebida en el tiempo de los judíos. Eso era un lagar. Entonces, cuando la Biblia dice, tus lagares rebosarán de mosto, está diciéndole al judío, no solamente no te va a faltar comida en tus graneros, sino que además no te va a faltar bebida. Es decir, está hablando de los símbolos que significan el sustento en la vida del judío. Entonces, la abundancia en los graneros y los lagares llenos de mosto nos hablan de la comida y de la bebida que nunca faltarían en la casa de aquel judío que había decidido honrar al Señor con sus bienes. En Malaquías también se muestra la consecuencia, porque el Señor, después que dice, trae todos los diezmos al alfolí, el Señor dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En ese texto, el Señor lo que está haciendo, está invitándonos a que seamos fieles con nuestros diezmos, porque Él dice que abrirá las ventanas de los cielos y que derramará bendición hasta que sobreabunde. Otra vez, para el judío era la seguridad de saber que contaba con la aprobación de Dios porque había sido fiel con sus diezmos y con todos sus bienes.
Ahora bien, ¿será que estos textos bíblicos quieren decirnos que debemos darle al Señor el diezmo para que Él nos dé más y para recibir más de Dios? ¿Será que la Biblia enseña que si yo doy mi diezmo, entonces Dios está obligado a devolverme ese diezmo y aún más? La respuesta es no. No por dar mi diezmo, escúchame bien, hermano, no por dar mi diezmo quiere decir que necesariamente Dios me va a bendecir. Es decir, yo no voy a dar mi diezmo como haciendo una transacción con Dios. Señor, yo te doy mi diezmo, ahora yo espero que tú me devuelvas el diezmo que he dado y me bendigas más, porque así lo dice tu palabra. Pues no es así. Las bendiciones de Dios son fruto de la gracia de Dios. Las bendiciones de Dios son un regalo para el Hijo de Dios. Dios no está obligado a bendecirnos. Dios no está obligado a devolvernos lo que le hemos dado a Él o para su obra o a devolvernos más de lo que le hemos dado. Ahora, que Dios muchas veces lo hace y sobreabunda su bendición, por cierto, muchas veces nosotros damos al Señor nuestro diezmo y de una manera sobrenatural Dios nos bendice. Se cumple el texto de Malaquías, sobreabunda su bendición sobre nosotros. Pero ¿cuál es la enseñanza fundamental de este principio? La enseñanza es esta, que cuando venimos a darle al Señor nuestro diezmo, lo único que tiene que haber en nuestro corazón es gratitud al Señor. Amén. Yo vengo a darle mi diezmo al Señor como una muestra de agradecimiento. Vengo porque tengo el corazón henchido de gratitud. Y le digo, Señor, no solamente quisiera darte el diezmo, sino quisiera darte todo, porque estoy tan agradecido contigo. Has hecho tanto por mí, me has dado un trabajo, me has dado vida, me has dado salud, me has dado pruebas y enfermedad. Te agradezco por todo, Señor. Aquí está mi diezmo. Aquí está todo lo que soy, porque con esa actitud vengo delante de ti. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo no vengo a traer mi diezmo esperando que Dios me lo devuelva o me dé más. Si Él lo hace, gloria a su nombre. Si Él sobreabunda la bendición material, es potestad de Él. Dios no está obligado a bendecirme. Mi tarea es venir con un corazón agradecido, porque además, cuando yo vengo con un corazón agradecido, se está cumpliendo el texto de Primera Crónicas 29:11. Estoy reconociendo que todo es de Él. Estoy reconociendo que todo le pertenece a Él. ¿Puedes decir amén a eso? Ahora tú me dirás quizá, pero pastor, el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Es cierto, el Nuevo Testamento no habla del diezmo por una sencilla razón y te la voy a explicar. El judío vivía bajo la ley, ¿no es verdad? Cuando Malaquías dice, trae todos los diezmos al alfolí, está apelando a la ley judaica. Está apelando a ese judío que vivía sometido bajo la legislación del pueblo judío. Tú y yo no vivimos bajo la ley. Tú y yo vivimos bajo la gracia de Dios. Ahora, si el judío que vivía bajo la ley experimentaba de manera limitada la misericordia y el amor de Dios y cumplía con su diezmo, ¿cuánto más nosotros que vivimos bajo la gracia de Dios y que experimentamos de manera ilimitada la misericordia y el amor de Dios? ¿Te das cuenta de la diferencia? No estamos obligados a dar el diezmo, pero por gratitud al Señor estamos invitados a dar más del diezmo, porque no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Ya no tenemos nosotros como el judío que no tenía la revelación, que no tenía la salvación por Cristo. Como dice la Escritura, el judío andaba a tientas porque no tenía toda la revelación completa. Nosotros sí. Entonces nosotros que tenemos la misericordia, el amor de Dios y que vivimos bajo la gracia, ¿cómo vamos a limitarnos solamente a dar nuestro diezmo?
Para el cristiano, para el Hijo de Dios, el diezmo debe ser el inicio, el punto de partida de un corazón agradecido al Señor. Debe ser el punto de partida con el cual voy a honrar al Señor con mis bienes, con mis recursos. Y cuando un creyente vive agradecido al Señor y ha entendido este principio bíblico, el tema del diezmo no es un problema. No se hace un problema para dar su diezmo. No se hace un problema para dar sus ofrendas, porque descansa en el Señor. Vive con un corazón lleno de gratitud. Dios le ha dado tanta gracia, tanta misericordia, tanto amor, que el diezmo no se constituye en un problema. Ahora hay creyentes para quienes el diezmo sí es un problema. Algunos creyentes son más calculadores, ¿no? ¿Cuánto debo darle a Dios? ¿Cuánto exactamente tengo que darle al Señor? O lo que es peor, algunos piensan que deben darle a Dios para que Dios les devuelva ese diezmo o les dé más. En el tema del diezmo, hermano amado, tenemos que decir que el asunto es un asunto del corazón. Es un asunto interno. Es un asunto de tu vida íntima. No estoy preocupado por saber cuánto es lo que los hermanos de la iglesia diezman. No me interesa saberlo, porque es un asunto entre tú y Dios. Sí me interesa saber si mis pastores están diezmando y si mis líderes de la iglesia están diezmando, porque no puedo concebir que haya alguien siendo líder de una iglesia o siendo un pastor que no diezme. Y eso sí merece una conversación. Pero yo no estoy preocupado por el diezmo de ustedes, como iglesia en general, porque ese es un asunto del corazón. Y cada uno dará cuenta a Dios de su fidelidad. Ahora, yo te pregunto, ¿vives agradecido a Dios y reconociendo que todo es de Él? Entonces te vuelvo a preguntar, ¿eres fiel con tus diezmos delante del Señor? Porque el diezmo es una especie de termómetro espiritual en la vida del cristiano. El diezmo habla de la fidelidad tuya a Dios. Y aquí no estamos hablando de cantidades, otra vez lo vuelvo a reiterar. Estamos hablando de fidelidad, en lo mucho o en lo poco. Tú me dirás, pero pastor, yo no trabajo, soy ama de casa y solamente recibo 10 soles, 20 soles diarios para preparar la comida para la familia. Bueno, si tú recibes 20 soles o 10 soles, separa tu diezmo y arréglatelas con 18 soles o con 9 soles. Y vas a ver, yo te aseguro que si tú eres fiel al Señor y de lo que recibes separas tu diezmo, sea un sol o sean 2 soles, Dios te va a sobreabundar. Si tú eres un estudiante y recibes una propina, separa tu diezmo. A nuestros niños tenemos que enseñarles a que de sus propinas separen su diezmo. Porque más allá de la cantidad, es un asunto del corazón. El diezmo, en un sentido, marca la pauta de tu agradecimiento a Dios y de tu fidelidad al Señor. Amén. El segundo principio es este. Contribuye con el reino de Dios. Estamos llamados a contribuir con el reino de Dios. Tiene relación con lo que hemos dicho del diezmo, pero se amplía un poquito más. ¿Qué queremos decir con esto? Hay hermanos en la iglesia a quienes Dios ha bendecido con un buen trabajo. Tienen una buena remuneración. Hay otros hermanos a quienes Dios ha bendecido con un negocio. Tienen una empresa, tienen un negocio. Hay otros hermanos a quienes Dios ha bendecido con inversiones. Han invertido una cantidad de dinero y el Señor les ha prosperado y les ha bendecido económicamente. Esa bendición económica que Dios te ha dado no es solamente para que la disfrutes con tu familia. No es solamente para que tú la disfrutes
de las cosas buenas que la vida te puede dar. Tú tienes que entender que cuando llega un dinero extra a tu bolsillo, sea por tu trabajo, sea por un negocio, sea por una inversión, eso adicional que Dios te está dando, Dios quiere que también lo uses parcialmente, ¿verdad? Porque también tienes derecho a disfrutar el esfuerzo de tu trabajo. Quiere Dios que lo uses y contribuyas al reino de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con la extensión del reino de Dios, que tiene que ser hecho más allá de nuestro diezmo. Por ejemplo, aquí entran las ofrendas misioneras. Aquí entra la ofrenda voluntaria que traemos cada domingo, que muchos de ustedes traen cada domingo y dejan en el alfolí. Entra la ofrenda de ayuda social. Aquí entra la ofrenda sacrificial, la ofrenda de gratitud que recogemos una vez al año. Y aquí entrará la ofrenda que en su momento levantaremos para la construcción de nuestro edificio educacional. Si Dios te bendice, si Dios te da más allá de lo que tú esperas, recuerda que eso debe ser en parte invertido en la extensión del reino de Dios. Si hiciste un negocio y tú pensabas ganar 5 y Dios te dio 10, piensa por qué Dios te ha dado 10. Debes empezar a apuntar, a contribuir en la extensión del reino de Dios. Estas son otras maneras de expresar la fidelidad a Dios y contribuir con el reino del Señor. ¿Qué dice Primera de Crónicas 29:14? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Y nota lo que dice al final, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué interesante que este versículo está dentro del contexto del reconocimiento de Dios como dueño de todas las cosas. Yo he estado leyendo Primera de Crónicas 29 estos días. Y Dios mediante el próximo domingo vamos a enfocarnos un poco más en ese pasaje. Pero este versículo está dentro del contexto en el cual tú reconoces que Dios es dueño de todas las cosas. Ahora yo te pregunto, ¿estás contribuyendo con la extensión del reino de Dios en esta tierra? ¿Cómo estás en el tema de tus ofrendas? ¿Cómo estás de tu ofrenda misionera? El otro día le pedí a mi secretaria que por favor me alcance la relación de promesas misioneras. Y solamente para ver el número de cuántos de esta congregación de 1000 se habían comprometido para dar su ofrenda misionera. Y me sorprendí cuando vi que de los 1000 que casi somos, solamente 150 han llenado su compromiso misionero. Y es cierto que muchos de ustedes dan su ofrenda sin haber llenado el compromiso. Está bien. Pero estoy seguro que todavía hay hermanos que no han entendido la importancia de su compromiso de la ofrenda misionera. Si Dios te bendice, que contribuyas a la extensión del reino de Dios. El día que nosotros presentamos el proyecto de construcción del edificio al liderazgo de la iglesia, esa misma tarde, en la noche, una familia se acercó y donó $1000 para la construcción del edificio. A los pocos días, otra familia entregó $500 para la construcción del edificio. Son hermanos que han entendido que cuando uno recibe la bendición de Dios, es para ponerla a disposición del reino de Dios, para la extensión del reino de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo estás en este tema? Estamos bajo la gracia y estamos llamados a ser mucho más agradecidos con el Señor con todo lo que Él ha hecho con nosotros. Hay un tercer principio que quiero compartir. Dios te da para que compartas también con la familia de la fe. Para compartir con la familia de la fe. Y este es un principio que expresa el amor que debemos tenernos los unos a los otros. El tenernos como hermanos en la iglesia.
Si Dios te bendice, entre otras cosas, te bendice para que tú también puedas bendecir a ese hermano que quizá está pasando por necesidad. En la iglesia del Señor no debería haber un solo hermano pasando necesidad. En Felipe no debería haber un solo hermano pasando un momento de necesidad económica porque no tiene para comprar la medicina, no tiene que comer o falleció en forma de enterrar. No solo porque nosotros como iglesia estamos llamados a responder a esas necesidades y cada vez que hay una necesidad de algún hermano de la iglesia, siempre de la tesorería, tenemos gracias a Dios el mismo sentir en el Consejo Administrativo, en la medida de lo posible, ayudar a esa familia que perdió un familiar, que está pasando por una enfermedad, tenemos que hacerlo. Pero no solo esperar que se haga desde la tesorería de la iglesia. Uno de nosotros, tú y yo, estamos llamados a estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y responder a esa necesidad. Al terminar el primer culto, los hermanos que salían del culto y me acerqué, se me acercó la hermanita Aide, una hermanita, ustedes la conocen, bajita. Y me dice, rapidito, pude seguir conversando con ella en ese momento porque estaba saludando a los otros hermanos que venían. Pero terminé de saludar y la vi y me acerqué y le digo, hermanita Aide, ¿qué pasa? ¿Cuál es su enfermedad? Me dice, pastor, estoy con osteoporosis en los huesos, estoy mal de la columna. Le digo, Aide, ¿qué te ha recetado el médico? ¿Dónde está la receta? La tengo en mi casa. ¿Y has tomado tu medicina? No, pastor, por dinero. Yo le dije en ese momento, hermana Aide, tráeme la receta esta noche y me la vas a entregar para que la iglesia te compre esas medicinas. Porque no puede haber un hermano de nuestra congregación que esté siendo desatendido. Pero no esperemos que todo salga de la tesorería. Te toca a ti y me toca a mí. Amén. Estamos llamados para mostrar el amor los unos a los otros. La palabra del Señor dice que en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es recibir que dar. Así dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay gozo en dar. Somos llamados dichosos, somos llamados felices cuando damos, cuando seguimos el ejemplo del Señor. Dios nos bendice para bendecir a otros, para ayudar a otros y en especial a los de la familia de la fe. A veces puede haber un hermano, un estudiante del seminario. Yo recuerdo cuando era estudiante del seminario, ¿no? Yo trabajaba, estaba recién casado, no me alcanzaba el dinero para pagar mi pensión a veces, ¿no? Y como dicen los jóvenes, andaba arrancado, ¿no? A veces iba a pagar mi pensión y de pronto me decía la administradora, no se preocupe hermano, ya alguien pagó por usted. ¡Qué bendición! Aquí tenemos chicos que son estudiantes del seminario, que a veces no tienen para el pasaje para ir hasta Pueblo Libre a estudiar. ¿Por qué no le bendices tú con tu ofrenda? Si sabes de algún estudiante, ayúdalo. Hermanos que quizá están pasando una enfermedad u otros que han enfrentado el fallecimiento de algún ser querido que ha ocasionado gastos adicionales. Hay dicha y felicidad. Somos llamados bienaventurados cuando podemos ayudar al necesitado. Ahora, para esto también necesitamos sabiduría, ¿no? Porque hay mucha gente que va a venir a pedir y nos hemos encontrado aquí en la iglesia con pedilones, ¿no? Mucha gente que viene a pedir, que está en una necesidad, quieren sorprender al pastor, a los hermanos, a los creyentes, y a veces uno por buena voluntad, bueno, le da algo, ¿no? Pero nos sorprende. Estaba leyendo la noticia de esta señora que estaba con su hijo llevándolo en brazos, ¿no? Pidiendo dinero en las calles de Lima, moviendo el corazón de mucha gente, hasta que las autoridades fueron a la casa de esta señora y descubrieron que ese muchacho inválido que llevaba ella, supuestamente inválido, no tenía nada de inválido. Hay gente así que va a sorprender. Tenemos que usar sabiduría.
Yo creo que la persona que realmente necesita casi nunca pide. El que realmente necesita casi nunca pide. Pero nosotros como hijos del Señor tenemos que entender que nuestra responsabilidad, nuestro privilegio es ayudar a los necesitados. Ya ellos darán cuenta a Dios de su engaño. Pero nuestra tarea es ayudar especialmente a los de la familia de la fe. Mira lo que dice Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Lo que Juan está haciendo es planteando una pregunta retórica cuya respuesta es obvia. Es imposible que more el amor de Dios en un creyente que pudiendo ayudar a su hermano no lo hace y cierra su corazón. Eso es lo que Juan está diciendo. No digamos que amamos a Dios, no digamos que queremos ser obedientes a Dios, no digamos que el amor de Dios está en nosotros si estamos cerrando el corazón y la mano contra esa persona necesitada cuando podemos ayudar. ¿Cómo mora el amor de Dios en esa persona? Dios nos da para compartir con la familia de la fe principalmente, pero también con todo necesitado. Ahora uno debe aprender también a recibir la bendición de Dios, ¿no? Porque a veces hay hermanos que se ofenden cuando uno quiere ayudarles, que no quieren recibir la bendición de Dios, que creen que los estamos humillando. No. Cuando tú rechazas la bendición que un hermano quiere darte, estás rechazando a Dios. Porque recuerda que es Dios quien ha movido el corazón de ese hermano. Ese hermano no lo hace porque sea buenito. Lo hace porque Dios lo ha guiado a que te dé una ofrenda o te bendiga. Entonces yo te pregunto si estás siendo sensible con las necesidades de los demás. Cuando hablamos del kilo de amor, ¿cómo respondemos? ¿Nos preparamos? ¿Compramos nuestro kilo de amor? ¿Traemos nuestro kilo de amor? Es una forma de mostrar el amor. Compartir aquello que Dios nos ha dado. Y el cuarto principio, el último, despréndete de lo material. Despréndete de lo material. Dios se goza con el que es desprendido. Dios se goza con el que es generoso. No seas esclavo de lo material. No seas esclavo ni de tu carro, ni de tu casa, ni de tu moto, ni de tus bienes materiales, ni de tu cuenta en el banco, si es que la tienes. Tú posees las cosas que Dios te da. No dejes que las cosas te posean a ti. Despréndete de lo material. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador amargado. ¿Así dice? Dios ama al dador alegre. Alegre. Esto quiere decir que cuando tú vienes a traer tu diezmo, cuando vienes a traer tu ofrenda, tú debes venir casi bailando, al ritmo de las avispas, si quieres. Alegre, contento. Señor, gracias, vengo a darte mi diezmo, vengo a darte mi ofrenda. Tú has hecho tanto por mí, Señor. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Vengo contento, Señor. Aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo. ¿Por qué? Porque dice que Dios ama al dador alegre. Pero hay algunos que vienen así con el rostro casi con silicio y ceniza, medios amargados. Qué piña, otra vez tengo que dar mi diezmo. No, hermano, debe ser un motivo de gozo. Siempre decimos que la hora de las ofrendas y los diezmos no es para cuchichear, para comentar, para hablar. No es el break, no es el refrigerio del culto.
Traer los diezmos y las ofrendas es el momento de adoración y de alabanza. Por eso yo siempre pido que haya música cuando traemos la ofrenda y los diezmos para adorar al Señor, pero también hacerlo con alegría, sabiendo que todo le pertenece al Señor, como hemos dicho en ese principio fundamental. Ahora, si tuviéramos que hacer una paráfrasis de este texto, yo creo que podría ser de esta manera, ¿no? Pero esto digo, el que siembra tacañamente, tacañamente segará. Y el que siembra dadivosamente, dadivosamente también cosechará. ¿Te das cuenta la diferencia? Dios nos llama a cada uno de nosotros a reconocer que todo es de Él, no solamente con los labios. Eso es muy fácil decir, Señor, todo es tuyo, sino también con los recursos que Él nos ha dado. El versículo 8 de 2 Corintios 9 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué cosa? Abundéis para toda buena obra. Y aquí también encontramos una consecuencia cuando obedecemos el principio. El que da generosamente, dice, Dios lo ama. Dios ama al dador alegre, no al triste, no al amargado, no al que da porque en fin, no al que da a regañadientes. Dios ama al dador alegre. ¿Y sabes por qué Dios ama al dador alegre? Porque a Dios le interesa tu corazón. A Dios le interesa tu corazón. Le interesa que vengas. Así des un sol o 1000 soles, le interesa que lo des con alegría. Le interesa que lo des con gozo. Había un hermano que le decía al pastor, pastor, le pido que ore para que cuando me digan cuándo va a ser, me digan cuando vaya al trabajo me puedan aumentar mi sueldo. Porque cuando me aumenten mi sueldo, pastor, yo voy a dar más diezmo en la iglesia. Y este hermano ganaba 2000 soles, estaba contento, daba sus 200 soles de diezmo. Pero consiguió otro trabajo, donde ya no ganaba 2000, sino ahora ganaba 8000. Y ahí sí se ponía a pensar si tenía que dar 800 soles de diezmo. 200 lo podía dar, pero 800 ya le costaba. El pastor dijo, voy a empezar a orar para que vuelvas a tu trabajo de 2000 mejor entonces. Hay que darle al Señor con alegría, con gozo, reconociendo que es un asunto del corazón y que todo le pertenece a Él. Una vez más se ratifica en este versículo 8 la necesidad de abundar más para toda buena obra. Y aún el dinero puede tener un efecto positivo. Quiero ir terminando. Te pregunto, ¿cómo está tu corazón en este tema? ¿Cómo está tu corazón en este tema? ¿Cuán desprendido eres para las cosas de Dios? Si Dios te está bendiciendo, ¿estás respondiendo en gratitud al Señor a esa bendición que Él te da? Se viene pronto la construcción de nuestro edificio. Esperamos que este año podamos empezarla. Pronto les vamos a dar a conocer más detalles acerca de esto. Pero te pregunto, ¿cómo te vas a involucrar? ¿Cómo te vas a involucrar en este proyecto de construcción? Necesitamos corazones sanos. Necesitamos corazones generosos. Corazones dadivosos y que estén listos para contribuir para la eternidad. Quiero terminar con Mateo capítulo 6. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En tu casa?
en tu carro, en tu cuenta del banco, en tu sueldo de fin de mes, en el negocio que vas a hacer, en la gratificación que has cobrado. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Yo creo, y esto lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado en el Señor, yo creo que un creyente que no está siendo fiel al Señor con sus diezmos, que no está contribuyendo para el reino de Dios, que no está compartiendo con el que padece necesidad cuando él puede hacerlo, y que no se ha desprendido de lo material, yo creo que ese creyente está en pecado. Y todo pecado tiene que ser confesado. Yo creo que el creyente que no está siendo fiel al Señor con sus diezmos está en pecado. Y tiene que arrepentirse, porque ¿sabes qué? Más allá del dinero que te quedes tú, que es del Señor, mucho o poco, tú estás diciéndole al Señor, Señor, no me interesas. Estás desplazando a Dios del centro de tu corazón y te estás poniendo tú en el centro de tu corazón. No estás reconociendo que Dios es el dueño de todo, aunque lo digas con tu boca. Y si esa es tu situación, tienes que arrepentirte delante de Dios, pedirle que Él te perdone tus pecados y empezar de nuevo. Es una cosa muy seria, porque lo que estamos diciéndole al Señor es, Señor, yo ocupo el primer lugar de mi vida, no tú. Te pregunto una vez más, ¿cómo estás en este tema? Que el Señor nos ayude y su gracia se extienda a nosotros. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos, inclines el rostro. Y vamos a acercarnos al Señor en reverencia, en oración. Examínate delante de Dios. Examina tu vida, examina tu corazón. Revisa cómo estás en este tema. Yo no voy a hacer ninguna invitación pública. No te voy a pedir que levantes la mano. No te voy a pedir tampoco que te pongas de pie. Por varias razones. En primer lugar, porque este es un asunto del corazón. No quiero exponerte a una vergüenza, a una incomodidad. Y en tercer lugar, porque yo no tengo por qué saber cómo está tu situación en este tema, pero un poquitín nada más. Bien, hermanos, estamos continuando con nuestro tema sobre las finanzas en la iglesia. Nuestra serie que empezáramos ya hace un par de domingos atrás, sobre el manejo de las finanzas, el manejo del dinero. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en la buena administración de los recursos que Dios pone en nuestras manos y que deben ser usados para la iglesia, para el servicio al Señor, para el ministerio. Entonces, hoy no vamos a hablar de las finanzas en la familia, como ya lo hablamos la semana pasada. Sí vamos a enfocarnos en las finanzas desde la perspectiva del uso para la iglesia del Señor, para el ministerio, etc. Ahora, el mismo principio que nosotros usamos la semana pasada para la buena administración del dinero en el hogar es el que se aplica también cuando hablamos de la buena administración del dinero que Dios nos da, su reino o para la vida de la iglesia. Hay un principio base, que es el que aparecerá a continuación. Dios es el dueño de todas las cosas y todo le pertenece a Él. ¿Puedes decir amén a eso? Dios es el dueño de todas las cosas. Todo lo que Él nos ha entregado, todo lo que Él nos ha dado, le pertenece a Él. Nuestra vida
nuestros talentos, nuestra familia y, por cierto, los recursos económicos que Él ha puesto en nuestras manos, también ha puesto en nuestras manos. Y eso es importante entenderlo. Así que yo quiero compartir en esta tarde ya 4 principios de la palabra del Señor que creo nos harán bien entenderlo, comprenderlos y aplicarlos en nuestra vida. El primer principio es que tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes materiales. La honra al Señor no solamente debe ser de labios, no solamente debe ser con la vida de obediencia, sino que la honra al Señor también debe ser con los bienes que Él ha puesto en nuestras manos. Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y versículo 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es un lindo texto de la palabra del Señor. Es un versículo muy apropiado para nuestro tema. El principio es honrar al Señor. Y específicamente se nos dice allí: honra al Señor con tus bienes. Ahora, los bienes aquí es una referencia a todo lo que poseemos, a todo lo material que poseemos. Puede ser tu casa, tu auto, una moto, tu bicicleta, los electrodomésticos que tienes en tu casa, los muebles que tienes en tu casa, un terreno, un negocio, una cuenta corriente, una cuenta de ahorros. Todo lo que poseemos está enfrascado dentro de lo que Proverbios dice: los bienes que pertenecen al Señor. Así lo hemos establecido, la palabra del Señor así lo dice, lo hemos recalcado la semana pasada cuando hablamos del tema de las finanzas en el hogar, y no es excepción cuando hablamos de las finanzas en relación a la familia. Así que Dios es el dueño de todo, lo dice claramente Primera de Crónicas en el capítulo 29, ¿verdad? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces, este principio que encontramos en la palabra del Señor, que nos lleva a reconocer a Dios como dueño de todas las cosas, se aplica también cuando hablamos de la administración de los recursos económicos y del dinero que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero además hay otros principios bíblicos que deben ser aplicados en la vida de la iglesia y que tienen que ver con la administración del dinero. Como creyentes, como hijos de Dios, tenemos un privilegio. Cada uno de nosotros tiene un tremendo privilegio. Ese privilegio es poder participar en la extensión del reino de Dios. Y participamos en la extensión del reino de Dios no solamente con nuestros dones, no solamente con nuestros talentos, no solamente siendo obedientes con nuestra vida, sino que participamos también en la extensión del reino de Dios con los recursos económicos, con el dinero, con aquello que Dios ha... Por la reunión del día de mañana, Señor, con las autoridades de la Municipalidad de Comas, para que podamos hallar gracia, y tú permites, Señor, que podamos obtener todos los permisos que se necesitan para poder empezar la construcción. Señor, ponemos este proyecto en tus manos. Ponemos, Señor, para que tú dirijas de principio a fin todo cuanto se va a hacer. Y sobre todo, Señor, que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pueda hacerse en este tiempo. Ahora, al abrir tu palabra, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos hables a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y desafíes a nuestros corazones. Gracias, Señor. Oramos así con gratitud en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Me escuchan bien? No me escuchan bien. No sé si en cabina, por favor,
Se le puede dar un poquito más, ahí está mejor creo, aunque hay un poco de acople, ¿no? Todavía tenemos problemas con este micrófono inalámbrico. Vamos a ver si me escuchan bien ahí, ¿sí? ¿Mejor? Un poquito mejor, ¿no? Gracias. Tal vez bajarle un poquitito porque escucho un pequeño acople. Ahora, puede ser mucho o puede ser poco. No estamos hablando aquí de cantidades, no estamos hablando aquí de montos. Todo lo que tenemos, sea abundante o sea poco, todo está llamado a presentarlo delante del Señor para poder honrarle a Él con esos bienes que Él nos ha dado. Se dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias, dice la palabra. La palabra primicias se refiere a lo primero, se refiere a lo más importante, a lo seleccionado, a lo especial. Entonces, cuando la Biblia nos dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias, está hablando de la importancia de poder respetar el principio bíblico que nos lleva a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a honrar a Dios con los bienes, con lo material, sea mucho o sea poco, primicias, lo primero, lo seleccionado para el Señor. Por ejemplo, si tú pones tu casa a disposición de una célula o para empezar una iglesia, estás poniendo a disposición del honrando a Dios materiales, en este caso con tu casa. Si usas tu auto o tu bicicleta o la moto que Dios te ha dado para hacer una visita a un enfermo, para llevar palabra de aliento o evangelizar a una persona, ese transporte lo estás poniendo